Buenas tardes a todos. Espero que estéis bien, que este periodo que estamos todos sufriendo, experimentando, pues esté siendo fructífero y aquí estamos. He de confesar que esta experiencia de una conferencia en directo riguroso, así online, para mí es la primera vez. Así que me tendréis que disculpar si no me habitúo fácilmente porque resulta difícil hablar teniendo que proyectar la imaginación y presenciaros a los que en este momento podéis estar interesados y estar viendo esta charla y con la imaginación presenciaros delante mía, cosa que físicamente no está produciéndose. Sin embargo, quizás por la larga trayectoria de conferencias y de clases y de charlas con mucha gente, con gente muy entrañable, pues no me resulte especialmente difícil. Pero sinceramente para mí es nuevo. Así que yo soy el primero que está experimentando esto. Bueno, como sabéis, la convocatoria para esta tarde es hablar sobre el karma, el dharma y el karma. Dos conceptos que se han ido incorporando en nuestro mundo cotidiano, en nuestro mundo occidental para muchas personas y que provienen de la filosofía de Oriente, de una forma de interpretar la vida y la existencia que proviene de Oriente, pero que luego veremos no es exclusiva de Oriente, sino que ha existido en muchas culturas, entre otras en las raíces de nuestra cultura occidental. Pero antes de entrar a abordar estos conceptos y todo lo que se puede desplegar en torno a ellos, quisiera aclarar cuál es el enfoque que vamos a utilizar. Yo vengo impartiendo clases, conferencias en la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, una escuela de filosofía a la manera clásica de hace muchos años, y siempre el enfoque, la finalidad de ese trabajo filosófico, de ese ejercicio filosófico de reflexión sobre temas humanos profundos, sobre preguntas y claves esenciales que todos nos hacemos, va dirigido de la misma manera y tratando de hacer por un lado, un estudio de reflexión, de aportarnos elementos para poder sacar cada uno sus propias conclusiones, pero tratando de abordar los temas tanto desde la perspectiva de Oriente como desde la perspectiva de Occidente. Y eso da una riqueza bastante amplia, pero sobre todo y además, ese enfoque filosófico es un enfoque práctico, es decir, la filosofía como amor por el conocimiento, por la búsqueda de sentido, tiene que aportarnos herramientas que nos sean útiles para la vida, en todos sus ámbitos, para la vida cotidianas, en los elementos sencillos, en la gestión de nuestro propio mundo interior, como para la vida más profunda, que se plantea elementos esenciales, si queréis, metafísicos también, ¿no? Bueno, el interés, y ya nos vamos a ir centrando sobre el tema, porque por otro lado tenemos 45 minutos, es lo propuesto. Bueno, estos 45 minutos yo voy a tratar de resumir algo que en principio parece sencillo, pero que sin embargo desde su tronco principal se despliegan muchísimas cuestiones interesantes que además probablemente habría que abordarla a través de vuestras propias preguntas. Como esta es la primera experiencia, lo que vamos a hacer es que las preguntas que vayáis os vayan surgiendo y tengáis interés en que se puedan abordar, las hagáis a través de los comentarios. Hoy no vamos a poder tener tiempo para abordarlas, pero esas preguntas, si demuestran, si nos están mostrando que hay gente que quiere que podamos hacer una segunda parte, pues nos llevarían a poder convocar una segunda parte que estaría basada fundamentalmente en vuestras preguntas. Bueno, como decía, el interés por el destino, por el sentido de los acontecimientos, por si hay una lógica o una finalidad en la vida, en la existencia, por entender las cosas que nos suceden y por qué nos suceden, y si es que nos suceden por alguna razón o simplemente somos hojas que mueve el viento al azar y nuestras vidas son eso, fruto de la casualidad, del entrecruzamiento de muchas e infinitas casualidades.
El preguntarnos por todas estas cosas no es nuevo, ha existido de siempre y son prácticamente la totalidad de todas las culturas las que han abordado, tratando de dar sus explicaciones, sus reflexiones, mezclado a su vez con mitos, con creencias, sobre esa idea de si existe el destino, hasta dónde existe, hasta dónde estamos determinados y las cosas que suceden no se pueden mover, hasta dónde somos libres de poder elegir nuestro camino, hasta dónde realmente existe un libre albedrío que nos permita conducir nuestra vida o estamos abocados a una inexorabilidad. Esto es justamente lo que aborda este concepto del Dharma, del karma y otro concepto que no estaba expresado en la publicidad que se ha hecho, que es el concepto de sadhana, de sentido de la vida y que ahora abordaremos. Pero en Occidente, como decía, también había sido abordado con un gran interés. Estoy acordándome de conceptos que aborda Platón como la ley de finalidad y la ley de necesidad, o los conceptos de destino y providencia, ¿no? Y que están íntimamente, estrechamente relacionados con este concepto de Dharma y Karma que vamos a abordar. Pero hoy lo vamos a hacer desde los fundamentos de la filosofía de Oriente, especialmente de la filosofía extraída de las antiguas escuelas de la India. ¿Por qué? Bueno, porque desde algún punto había que hacerlo y porque quizás sea de las teorías, de los desarrollos y planteamientos más completos que han podido llegar hasta nosotros. Abordar estos conceptos, aunque lo hagamos desde Oriente, sin embargo, y mirando al pasado, sin embargo, van a traer a nuestro presente, nos van a traer a cada uno de nosotros muchas sugerencias y elementos que cada uno debe de debatir dentro de sí y que, llega el momento a traer las preguntas, podemos también debatir, como decía, en una segunda parte. Bien, para poder entender el concepto de Dharma y de Karma en la India, en la antigua India, es necesario que podamos sentar las bases, los pilares de lo que es el cuerpo de cosmovisión, la filosofía, como cuerpo de entender que nos trata de explicar el universo y cómo el ser humano encaja dentro del universo. Quiero decir que hay una serie de fundamentos que si no los abordamos básicamente, difícilmente podemos explicar ese sentido del karma que tan popular se ha hecho que hasta hay discotecas con el nombre de karma. No dudo que muchos de vosotros conoceréis bastante sobre su significado, ¿no? Pero a veces hay muchos flecos y muchas interpretaciones que se han ido deformando con el tiempo y que desde la perspectiva de una mentalidad occidental resulta difícil de contextualizar en su origen, ¿no? en India. Por eso quiero que abordemos estos conceptos pilares sobre los que se sustenta pues la idea del karma y la idea del dharma. El primero es la idea de que el universo es una unidad. No es una suma, no es un conjunto de elementos, de estructuras estelares. Es una unidad como un gran ser vivo. Esto también aparece en los pilares del pensamiento occidental. Platón lo llamará el gran megazón, ¿no? Pero esto tiene unas repercusiones importantísimas. Es decir, entender que el universo es una unidad es entender que todo en el universo está interrelacionado y que nada pasa en una parte del universo que no afecte al todo. Quizás los efectos no se puedan medir con la misma intensidad, no solo por las distancias, sino por las simpatías, por los niveles de energía, por muchísimos factores, pero el universo entendido como una unidad nos lleva a la idea de que ese universo está interrelacionado, que está ordenado, que este es otro de los factores fundamentales para poder entender esto y que es inteligente. Para estas filosofías antiguas, el universo está regido desde una inteligencia. Haré muchas veces relación a Platón porque es increíble las similitudes. Platón también va a hablar de un demiurgo, una especie de arquitecto de inteligencia cósmica, ¿no? Bueno, esto sería uno de los pilares, la idea de que el universo
Es una unidad y nosotros formamos parte de esa unidad, formamos parte de ese universo y estamos regidos por las mismas leyes. Es un universo inteligente y ordenado. Otro de los elementos es que el universo es pluridimensional, es decir, no es homogéneo. En el universo se expresan diferentes dimensiones o planos de realidad. Lo podemos ver básicamente desde la perspectiva de la materia, de la energía, pero en Oriente van a plantear muchas más dimensiones, hasta 7 dimensiones, donde tienen cabida la mente, donde tiene cabida el pensamiento, el mundo de las emociones, un mundo espiritual más elevado, un mundo de las causas. No nos vamos a detener en esos detalles, pero sí entender la idea de que ese universo es pluridimensional y está relacionado entre esas dimensiones. Es decir, hay una dimensión energética que mueve la materia más inerte, una dimensión emocional en nuestra propia condición humana que va también a impactar sobre nuestra propia vitalidad, una dimensión mental que modifica, que también impacta sobre nuestras emociones y lo entienden como dimensiones de realidad dentro de ese universo. Otro tercer pilar es la idea de que en el universo todo está en movimiento. El universo está en transformación constante, evoluciona. Esa evolución del universo va dirigida hacia una finalidad. Y esto es donde ya empezamos a entrar directamente en uno de los soportes de la idea del karma y del dharma. Es la idea de que no existe la casualidad, sino que el universo se mueve hacia una finalidad con una lógica. Tiene un fin. Su desarrollo va dirigido precisamente a la realización de un potencial que en su origen está latente y que se va desplegando a través de ese proceso, de ese desarrollo que vemos en la propia evolución de la vida, ¿no? Cómo se va desplegando, pero no es considerado ciego, casual, sino que respondería a un plan y a una finalidad, que sería completar ese desarrollo, que para nosotros pues, queda desdibujado, queda como, bueno, ¿cuál realmente sería esa finalidad? ¿A dónde vamos? Pero lo que sí dan por hecho es que existe una finalidad, que vamos a algún lugar, que ese lugar está desde el principio, es parte del plan de todo este universo. Por lo tanto, tendríamos un universo ordenado, un universo que es una unidad orgánica y un universo que se dirige hacia una finalidad y que muestra en ese desarrollo, en ese flujo, en esa evolución, cómo se va poniendo de relieve un potencial que está latente. Es decir, esa evolución representa la realización de un potencial. Por lo tanto, hay leyes universales que rigen no solo los procesos pequeños, sino que rigen el hacia dónde de la evolución. Aquí ya entroncamos directamente con la idea del Dharma, término que no todo el mundo conoce y sin embargo es inseparable del concepto del karma. ¿Qué es el Dharma? El Dharma para la filosofía oriental es la gran ley universal que rige el sentido de la vida. Hemos dicho que para esta filosofía la vida tiene un sentido, el universo va hacia su propio desarrollo, está en proceso de transformación y tiene una finalidad. Es inteligente y está ordenado. Toda esa gran ley, o lo que podríamos sintetizar como la ley que engloba a todas las pequeñas leyes que rigen ese proceso, que impulsa el sentido de la vida, el sentido de la existencia, que mantiene ese gran orden, eso sería justamente el concepto de Dharma. O dicho de otro modo, Dharman, acabado en N, porque dentro de esa gran ley, la gran ley universal, que sería el Dharma, estarían el Dharma de cada uno de los aspectos que queramos entender. Por ejemplo, podríamos hablar del Dharma del ser humano. El Dharma del ser humano, el Dharma de una estrella, el Dharma de los árboles, el Dharma de la humanidad. Es decir, aquella ley que rige el impulso que da sentido a la existencia de algo. Por lo tanto, las concreciones de ese gran Dharma o gran ley universal que mantiene el orden y armonía del universo y lo impulsa, pues sus concreciones serían el Dharma de. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, para entender cómo se expresa el Dharma en nuestro cuerpo físico, podemos hablar del Dharma del cuerpo físico. Pues vemos que el cuerpo físico, para mantener
su función ordenada, a la que llamamos salud, su armonía, que es un conjunto de partes interrelacionadas, tiene que cumplir unas leyes. Y hay unas leyes que lo rigen. Cuando nosotros cumplimos esas leyes, no hacemos nada que perjudique a ese equilibrio, hablamos de la salud. Cuando algo perjudica ese equilibrio, hablamos de enfermedad. Bueno, podemos entender que existe un dharma del cuerpo, que es aquello que hace que se mantenga en orden y cumpla su función, pero que no se destruya. Sin embargo, alguien podría decir, bueno, pero también está la enfermedad, es algo que está fuera del dharma, ahí es donde vamos a entrar con el karma. No, la enfermedad también está regida dentro de un marco de leyes. En el marco del dharma, todo está incluido, incluso los desajustes también. Para entenderlo, imaginemos un gran camino, un camino que serpentea por el que fluye la vida. Ese camino hace que se pueda recorrer por mucho, es bastante amplio, bastante ancho, que pueda ser recorrido de muy diferentes formas. Sin embargo, no existe la vida, no existe la existencia fuera de ese camino. Las paredes, de alguna manera, cuando nosotros vamos y de alguna manera nos salimos de ese dharma, de ese flujo, de ese orden que nos conduce hacia esa evolución, hacen que nos topemos con ella. Y ese toparnos con ella, es decir, ese impacto que hace que algo se rompa, que algo nos devuelva el golpe, nos conciencia de que no podemos salir, de que hay algo que está bien hecho y algo que no está bien hecho. Es el impacto del dolor el que muchas veces nos permite concienciar qué es lo correcto, ¿no? Bueno, pues ese concepto del Dharma sería el río, el camino. Y la forma de transitarlo se puede hacer o bien reconociendo cuál es la manera de hacerlo más directa, sin menos golpes, o si estamos ciegos, tratando de encontrar dónde está el centro, cuál es la línea que impide o que hace que no nos golpeemos contra los límites, contra las paredes. Ese concepto de Dharma, de orden, de equilibrio, tiene por lo tanto en su seno, esa gran ley, una manifestación, una ley que se expresa que es el karma, aquello que hace que cuando alguien intenta salir del orden, del equilibrio, exista una fuerza que lo trate de devolver a el orden. El karma, tal y como se traduce desde el sánscrito, es una palabra sánscrita, lo podemos traducir como acción. Karma es acción. Y realmente a lo que se refiere es a la ley, una de las primeras manifestaciones del Dharma, a la ley que rige el movimiento, que rige el flujo dentro de la vida, que es la ley de causa y efecto. Todo lo que sucede tiene una causa. Toda causa produce un efecto, que a su vez genera nuevos efectos. Todo tiene una reacción, toda acción tiene su consecuencia. Consecuencia medida en función de qué. ¿Qué es lo que determina qué tipo de consecuencias tienen nuestras acciones? El Dharma. Por eso decía que el concepto del Dharma era imprescindible. Era esencial poder entenderlo. Es como la regla, como la medida. De hecho, aparecen en textos muy antiguos la idea de que en el origen está la medida. La medida es el conocimiento de la norma, de la ley. Los egipcios lo llamarán mahat, aquello que permite reconocer dónde está la justa medida, la justa proporción. Cuando algo rompe la medida, cuando algo rompe el orden natural, cuando algo se desajusta de esa gran ley, pues cosecha unas consecuencias que generalmente son dolorosas y que tratan de llevarle a una concienciación de cuál es el Dharma, qué es lo correcto. El ejemplo que ponía con la salud es muy claro. Si nosotros hacemos algo que perjudique al orden y equilibrio, a la armonía del cuerpo, sobrevendrá una enfermedad que concursa con dolor, y menos mal,
que concursa con algún tipo de dolor, con unos síntomas que podamos reconocer que son dañinos, ¿no? ¿Para qué? Para que pongamos remedio, porque de lo contrario no pondríamos remedio. La idea del karma entonces es muy sencilla, muy simple, aunque ahora veremos que se despliega en múltiples aspectos, pero la idea del karma se refiere, por lo tanto, a la idea de que todo lo que sucede tiene una causa y todo lo que hacemos provoca unas consecuencias en función de una ley, de esa gran ley universal o de las leyes específicas a las que nos estemos refiriendo y que están desde el primer momento en la propia estructura e inteligencia del universo. Esto nos lleva de inmediato al primer debate, la idea de casualidad o causalidad. Porque si nos damos cuenta, la mentalidad del siglo XX se desarrolla mucho en la base de que todo el universo tal y como lo conocemos es un universo que ha ido surgiendo como fruto de una suma de casualidades, de una suma de circunstancias, pero que en ningún momento respondería a un plan. Simplemente ha ido emergiendo en un proceso de marchas y contramarchas. Si ya nos referimos a la vida biológica en nuestro planeta, pues un proceso de selección natural, nos dirá la teoría de Darwin, que ha hecho que lo más apto para transmitir la vida, para sobrevivir, pues digamos, sobreviva, justo, pueda proyectarse en el tiempo, mientras que lo que no se adapta muere. Esto siendo en lo formal, en lo pequeño, algo real, que podemos ver efectivamente que hay una necesidad, una ley de adaptación, yo no diría tanto de supervivencia, pero sí de adaptación, es decir, aquellos seres que no son capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias, digamos, desaparecen o se extinguen. Sin embargo, no responde a la idea de que todo esto sea fruto de la casualidad, porque pensar que todo lo que conocemos es fruto de la casualidad sería otorgar una antigüedad, nada más que la vida en el planeta Tierra. 5.000 millones de años de antigüedad que se supone que tiene nuestro planeta. 5.000 o 50.000. Bueno, da igual, aunque dijéramos 50.000 millones. Para llegar a la complejidad que supone, por ejemplo, un ser humano, la complejidad que suponen todos los procesos bioquímicos, por referirme únicamente al aspecto biológico, que podríamos estar hablando del aspecto de la conciencia intelectual, etcétera, etcétera. Supondría periodos de tiempo que se nos escapan en tantos cuatrillones de años. Es imposible. Pero aparte, la lógica y el sentido común de lo que podemos conocer, de lo que podemos observar, nos dicen que nunca el orden surge, el orden que nos envuelve, surge por casualidad. En ese sentido había una gran filósofa del siglo XIX, Elena Petrovna Blavatsky, que enfrentándose a la comunidad científica puso un ejemplo. Si yo cojo por un balcón, decía ella, esto lo discutían en Londres, cojo por un balcón y tiro un montón de tablas, cuerdas, pinturas, ¿cabe alguna probabilidad de que cuando llegue al suelo lo que caiga, lo que toque el suelo sea un órgano o un piano y en él esté sonando una fuga de Bach? No, no es posible, para nada. No podemos, no, tal vez no sepamos cuál puede ser la causa del orden que nos rodea, pero eso no quiere decir que no exista. No puede aceptar esa probabilidad porque está fuera del sentido común. Eso le ha pasado al ser humano por dificultad para conocer muchas veces las causas, qué es lo que impulsa, qué es lo que da orden a lo que nos rodea, simplemente se niega. En lugar de aceptar y decir, no lo sé. No sé qué es lo que le da orden, pero mi sentido común me dice que algo lo ordena, que algo le infunde impulso, ¿no? Bueno, este fundamento tan simple, pero a la vez tan aplastante, es el que apuntala a la idea de causalidad frente a la idea de casualidad. Es decir, las cosas suceden porque ha habido causas que las mueven. Pero aquí ya tenemos que empezar a distinguir los diferentes tipos de causas. Pero claro, Aristóteles hablaba de 4 tipos de causas, pero voy a resumir las 2 principales, que es
las causas instrumentales y las causas finales. Las causas finales son aquellas que nos hablan del objetivo, de la finalidad de algo. Las causas instrumentales son las que nos dicen del cómo. Por ejemplo, hay una causa instrumental que hace que yo pueda estar hablando con ustedes. Hay una tecnología, hay una serie de elementos. Esa causa está previamente, está delante. Yo he preparado un material y todos esos procesos están dando como consecuencia esta charla. Esas serían causas instrumentales. Pero también hay una causa final, que es el deseo, el pensamiento, la finalidad de poder hacerlo, de que se desarrolle, de que se puedan compartir pues, conceptos que pueden ser interesantes para interpretar nuestra propia vida y que están en el futuro, son el resultado que yo me gustaría y que espero surja de esta charla. Todavía no se han producido, es como una causa que está en el futuro. Por eso se llaman causas finales, ¿no? Son los motivos. Y que son causas muy poderosas. Es decir, cuando uno se esfuerza durante años para conseguir algo, para plasmar un sueño, en realidad el motor fundamental está en el futuro. Aunque a su vez tiene que poner en juego un montón de causas instrumentales, ¿no? Así es cuando empezamos a hablar de que, aunque todo lo que sucede tiene una causa, son muchas causas las que convergen en lo que sucede. Y no es tan fácil interpretar qué es lo que nos pasa y por qué. O dicho de otro modo, no es tan fácil saber cómo conseguir que pase algo porque no conocemos cuáles son todos los factores que pueden hacer que eso llegue a ser una realidad. Eso que soñamos, o eso que esperamos, o ese proyecto de vida que queremos desarrollar y que muchas veces pensamos que solo está a merced de las circunstancias, solo está a merced de la fortuna. Hasta el punto de la mayoría de la gente deposita la felicidad en esa idea, ¿no? De la fortuna. Espero que la fortuna me sea favorable, ¿no? Sin embargo, bajo este concepto de Dharma y de Karma, la fortuna no es nada más que una forma de ver algo que no sabemos muy bien cómo se produjo, pero que tuvo sus diferentes causas. Básicamente, entonces, la idea de karma y la idea de causalidad es que todo viene de una razón, todo viene de una causa y que, por lo tanto, todo lo que lo recogemos, todo lo que nos sucede de alguna manera, lo hemos sembrado. Hemos sembrado las razones, los impulsos, las semillas que hacen que nuestra cosecha sea la que es. Pero ahora vamos a entrar en detalles, porque claro, esto es un poco delicado. Es decir, ¿quiere decir que todo lo que me pasa es culpa mía? Todo lo que pasa es algo que, entre comillas, ¿no? Sería cruel decirlo, lo merecemos. Ahora veremos que no es tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de esas causas, de ese concepto de causa-efecto, de ese concepto del karma, tenemos que entender que hay diferentes tipos, modalidades y aspectos dentro del karma. Y voy a tratar de explicarlo. Para empezar, por desgracia, la ignorancia nos hace dividir el karma en positivo y en negativo. Es decir, hay karma positivo y hay karma negativo. Para el sentido más profundo de la filosofía de Oriente, como insisto en ese guiño que hacía Platón, como para Platón, no existe karma positivo ni negativo, porque lo positivo o negativo es una atribución pseudo-moral que nosotros le damos. Todo el karma lo único que hace es, de forma automática, presentar, es decir, devolvernos las consecuencias de nuestros actos en función del Dharma. Como no sabemos qué es lo correcto, qué es el Dharma, cuál es la ley, qué es lo que realmente nos conduce a un bien, pues solemos cosechar muchas veces penas y desgracias. Pero esa cosecha de penas y desgracias, para el concepto oriental, no es un castigo. No se podría entender como karma negativo, sino una oportunidad para concienciar y tratar de hacer las cosas bien. Porque, claro, esta idea del karma está inmersa en otro concepto también, que es la idea de la perdurabilidad del alma a través del tiempo en múltiples encarnaciones. Entonces lo que plantea esta filosofía es que nosotros vamos a recoger muchos frutos, entre comillas, negativos, pero que en el fondo, en un largo
proceso de miles y miles y miles de vidas, lo que trata es de despertar y desarrollar la conciencia en el ser humano. Y muchas veces sufriremos experiencias de un tipo, probablemente de mendigos y otras de reyes, por llevarme a los dos extremos de lo que hoy en día se valora como aparentemente importante, ¿no? Que es lo material. Pero no se considera negativo o positivo, sino que todo karma lo que trae es las consecuencias que a los ojos de la conciencia o de la ignorancia, pues podemos reconvertir en una nueva oportunidad. Esto no suena, ¿verdad? Porque en Occidente también los estoicos nos van a hablar de esto y actualmente se está haciendo mucho hincapié en la idea de que una crisis, de que la adversidad es una oportunidad para transformarse, para reconducir las cosas y en el fondo es una manera de probarnos, ¿no? Y cómo activan a veces las dificultades, cómo activan nuestro potencial dormido, ¿no? Bueno, por lo tanto, ese concepto de karma negativo o positivo, por lo menos para la mentalidad de la filosofía arcaica en Oriente, no existe, no es karma positivo o negativo. Sí podemos entender que hay aspectos que nos ralentizan, es decir, que como van destrozando la ley, como van contra la ley natural, lo que hacen es pues, hacernos sufrir. Y aquellos que van a favor de la ley natural, es decir, de nuestro mejor desarrollo, pues favorecen un estado de bienestar. Bueno, desde ese punto de vista, pero no olvidemos que la finalidad para la filosofía de Oriente no es el estado de bienestar, sino el desarrollo de la conciencia. Por otro lado, tenemos que hablar de tipos de karma en relación a su proyección en el tiempo. Es decir, karma de ciclo corto, karma de ciclo medio y karma de ciclo largo. Es decir, que nuestros actos generan unas consecuencias, esas consecuencias son recogidas a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Podemos entender que la mayoría de nuestros actos van a tener los tres tipos de consecuencias, a corto, a medio y largo plazo. Las consecuencias a corto plazo son muy fáciles de ver. Si yo estoy clavando una punta y no soy muy hábil, pues igual con un martillo me doy un golpe en el dedo y el dedo se me hincha, me duele, es un karma inmediato. Un karma inmediato. Sí, pero a lo mejor como consecuencia de ese golpe que me he dado, pues me he fracturado un hueso que me traerá unas consecuencias a largo o a medio plazo, ¿no? El concepto de largo plazo es el que en la filosofía de Oriente se proyecta de una vida a otra. Es decir, que cuando el ser humano vuelve a una nueva vida, a un nuevo periodo de experiencia tras un proceso que sería el proceso que habría entre una vida y otra, tras la muerte, y un largo proceso para la filosofía de Oriente, ese proceso bastante largo, no vamos a entrar ahora en detalle, pero cuando uno nace ya trae un karma familiar, unas consecuencias que hacen que su destino esté donde está, es lo que necesita experimentar en esa vida, de partida, de punto de partida. Así, cada uno se encuentra en la familia con las características genéticas, con el temperamento, y con el alma inmortal, la parte que sobrevive de una encarnación a otra, que pugna por tratar de expresarse. Bueno, pues en esa idea habría acciones que tendrían su proyección en el tiempo, pero que traspasarían de una vida a otra, según las antiguas tradiciones que nos hablan del karma. Por otro lado, también tenemos que hablar del karma individual y el karma colectivo. Es decir, que no todo lo que nos sucede es consecuencia únicamente de actos nuestros, sino que tiene una proyección también los actos de los demás sobre nosotros. El karma colectivo se construye con el karma de muchos individuos. ¿Pero por qué? Porque para estas enseñanzas antiguas, la humanidad, que forma parte de un gran ser que es el universo, es un gran ecosistema también. Todos los seres humanos somos una unidad. Estamos interrelacionados. Y de alguna manera, lo que le pasa a la humanidad en su conjunto afecta al individuo, lo que el individuo hace afecta al conjunto de la humanidad. No podemos
desresponsabilizarnos del resto de la humanidad. Somos un todo. Claro, cuando hablamos de karma colectivo, la humanidad sería lo más grande que nos imaginamos, aunque tendríamos que hablar no solo del karma colectivo de la humanidad, del planeta entero. Y hoy sí que sabemos cómo nuestros actos individuales y como conjunto pueden afectar al karma, es decir, a las consecuencias del planeta, ¿verdad? Pero también existen karmas familiares, existirían karmas de países, karmas de civilizaciones que van sembrando y van recogiendo. Lo que sí es interesante aquí es entender que lo que yo hago no solo me afecta a mí, sino que afecta a los demás. Pero además, lo que a mí me sucede está enmarcado también en un sentido de cosecha de la corresponsabilidad que me corresponde con la humanidad. Puede haber una persona maravillosa que no contamine nada, sea la persona más ecológica que nos podamos imaginar, y eso no le libra de sufrir la contaminación actual. Pero entonces, ¿qué justicia si es que entendemos el karma como una retribución que armoniza, que devuelve el orden y la armonía hay ahí? Bueno, bajo este concepto es que todos de alguna manera nos sentimos corresponsables del conjunto y aunque yo no lo haya hecho ahora o no lo haga ahora, la humanidad anterior y la de ahora, de la cual forma parte, sí lo está haciendo. Y como hay un destino común, en gran medida, pues ese destino común nos obliga a tener que enfrentar las consecuencias, no solo de nuestros actos, sino de nuestros hermanos, ¿no? Otro concepto, más allá del individual y el colectivo. Bueno, se me olvidaba. En esto del individual y colectivo, aquí se incluyen muchas veces cosas que son fruto del error. Sí, pensamos que el hecho de que sobrevenga una crisis es un karma negativo, ¿no? Como antes decía, que clasificamos las cosas en negativo o positivo. Pero no nos hemos dado cuenta de que hay una ley natural que rige todo progreso, todo proceso de desarrollo, y es la ley de los ciclos. La humanidad actual no ha aceptado los ciclos. No ha aceptado que no existe el progreso interminable. No existe el progreso interminable. Existen procesos que llegan a un culmen, se deterioran y acaban nuevamente alzándose. Existen los ciclos, como existen los ciclos en la naturaleza. Y no podemos entender que porque se está haciendo de noche es que hemos hecho algo mal, desde una perspectiva simplista de interpretación del karma. Son los ciclos de la naturaleza, o porque existe la muerte, que es parte de un ciclo, es que hemos hecho algo mal. No, es natural. Otra cosa es cómo vivenciamos esos ciclos, cómo vivimos, cómo experimentamos, cómo resolvemos esa experiencia. Y ahí es donde sí vamos a cosechar mayor o menor dolor. Pero gran parte del dolor que cosechamos no es tanto como consecuencia de nuestros errores, sino de nuestra ignorancia, de nuestro enfoque, ¿no? Bueno, y por último, para hablar de los tipos de karma, algo que es importante porque si no podemos caer en ciertas deformaciones, que son entender que la acción del karma se produce en diferentes planos. Es decir, como hemos hablado que el universo es multidimensional, una acción en un plano del universo cosecha los frutos en ese plano del universo y no en otros. Es verdad que no existe ninguna acción que solo se produzca en un plano. Voy a poner un ejemplo. Una persona es generosa, muy generosa, porque bueno, se siente solidaria con las personas que padecen a su alrededor. Y por lo tanto, pues se desprende de mucho de lo que tenga, mucho o poco, y está continuamente ayudando a otros. Y esa persona igual se arruina. El hecho de haber sido bueno, de haber sido generoso, de haber tenido una conducta que busca el bien en lo moral, no significa que en lo material vaya a cosechar riqueza. Y una persona que a lo mejor es súper egoísta, además agresiva, y sin embargo
trabaja y ha desarrollado capacidades para saber abrirse paso en el mundo de los negocios. No digo que lo haga con maldad, que lo haga simplemente, bueno, se ha volcado en eso, y sabe hacerlo y sabe ganar dinero de forma honrada, pero es tremendamente egoísta. No por eso no va a cosechar los frutos de su trabajo. Probablemente se haga rico, porque está trabajando en esa dirección. El hecho de que una acción sea moralmente buena no significa que tenga que cosechar frutos materiales buenos, como el hecho de que una persona tenga muy buena intención, pero una gran ignorancia no hace que cuando se toma un remedio, tal vez equivocado o por mal consejo, no se esté envenenando, aunque la intención sea buena. Lo que quiero decir es que cada uno de nuestros actos morales, intelectuales, emocionales, cosechan sus consecuencias, sus resultados en ese mismo plano. Y como todo acto tiene un componente físico, un componente emocional, un componente intelectual, un componente moral, pues todo esto hace que sea mucho más complejo el comprender lo que nos sucede y el proyectarnos. Porque si os dais cuenta hemos hablado de proyección en el tiempo, de karma individual y colectivo, de reconocer las leyes de la naturaleza y entender que gran parte de lo que hay es simplemente consecuencia de no saber ajustarnos a esas leyes. Y hemos hablado de los planos de acción y cómo se interrelacionan. Que aunque están interrelacionados, porque lo están, es decir, no solo existen causas lineales, horizontales, un acto físico produce un efecto físico, también es verdad que existen causas verticales, es decir, una actitud moral o una actitud intelectual, o sea, un conocimiento intelectual, un enfoque emocional, modifica también los planos de abajo, los planos o las dimensiones más densas, más inferiores, ¿no? Por eso, muchas veces suceden cosas que parecen casualidades y no podemos encontrar una causalidad aparente. Esto está lleno, ¿no? Estas son las famosas sincronicidades que hacen que cantidad de cosas sucedan por muchísimos sitios que parece que han sido casualidad. O sea, ¿cómo puede ser que yo estuviera pensando en fulano y de pronto... Claro, porque estamos buscando una relación causa-efecto en la misma dimensión. Pero imaginemos niveles de realidad donde se dan causas más generales. Es como, ¿cómo os diría? Como una polaridad que hace que determinadas personas que ya tienen un enfoque característico y un vínculo, de pronto se pongan en movimiento y la causa que los ha vinculado no está abajo, está arriba. O sea, una causa ultérrima, o sea, un elemento que ha puesto en relación factores que responden a una finalidad que está más allá, pero que no terminamos de ver. Esto es lo que se trata de explicar con las sincronicidades. Y voy concluyendo porque el tiempo se nos va. Daría para muchísimo hablar de la importancia, dónde queda en todo esto el libre albedrío. Bueno, el libre albedrío tendría que existir en este marco porque si no, no tendría sentido la existencia del dolor o el universo sería una crueldad. Pero el libre albedrío absoluto también es imposible de concebir. Sabemos que hay un marco de límites, de leyes. La libertad queda para el ser humano en la medida en que tiene la capacidad de elegir, no solo que le dan la oportunidad, sino la capacidad interior de elegir, de saber hasta dónde queda esa parte que nos corresponde. Porque nuestro presente, el que vivimos, está ya condicionado por nuestro pasado. Nuestro pasado, además, es inamovible. Podemos, en todo caso, reinterpretarlo y tener una actitud diferente ante él, pero lo que se haya causado, es decir, lo que ya haya sido causas para nuestro tiempo y probablemente algunas causas se proyecten en el futuro inmediato o a medio plazo, ya no se pueden cambiar. El presente, insisto, tampoco se puede cambiar, porque a poco que pensamos en él ya es pasado, pero sí podemos cambiar en cierta medida el futuro. ¿Hasta dónde? Ese es el trabajo de cada cual. Saber hasta dónde hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Lo que sí es cierto que si vivimos la vida, la fortuna, vivimos las cosas que nos suceden con una actitud de víctima, es decir,
quejándonos y lamentándonos de la mala suerte que tenemos en esta existencia, poco o nada vamos a cosechar de favorable y mucho menos de satisfacción vital. Pero en tanto entendamos que cada una de las cosas que nos suceden tiene un sentido, aunque no terminemos de entenderlo, pero hay algo que sí que podemos entender, y es que de alguna manera nos ponen a prueba, de alguna manera nos están tratando de sacar de nosotros algo distinto. Entonces cambia la actitud ante la vida, porque vamos a caminar como aprendices, probablemente como aprendices curiosos, y esa es un poco la actitud del filósofo, de querer comprender, de querer entender, en lugar de como víctimas que están continuamente sufriendo. Y entonces cambian las cosas, porque ya no vamos a lamentarnos ante lo que sucede diciendo, ¿y esto por qué me pasa a mí? Y ya empezamos a preguntarnos, ¿esto para qué me pasa a mí? O sea, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué puedo yo hacer ante esto? Pasa uno de ser simplemente un sufriente a ser el motor, un pequeño motor, tal vez, de la propia vida, porque hay muchas cosas que no podemos cambiar, pero pone en nuestras manos unas riendas importantes, que son las riendas de nuestra dignidad, que esas sí las podemos elegir. Y bueno, hasta aquí, ya sé que muchísimas de las cosas que he esbozado, porque no han sido desarrolladas ni muchísimo menos, pues tendrían para hablar mucho más, pero dejo esa invitación a que a través de vuestros comentarios, a través de vuestras preguntas, pues podamos armar una segunda parte y que también tanto yo como la Escuela de Filosofía, como Nueva Acrópolis, avancemos en esta tecnología de saber cómo poder integrar en un momento dado pues, los participantes de una charla en la experiencia, para que en algún caso se puedan recoger sobre la marcha esas preguntas, pero estamos empezando. Estamos empezando un camino largo. Podemos verlo, pues, como he dicho antes, como víctimas y lamentarnos de lo difícil que está siendo este proceso y cómo nos han hecho perder un mundo en el que estábamos cómodos, al que nos habíamos acostumbrado. O podemos rápidamente, después del duelo, del primer duelo, de las lamentaciones primeras, reinventarnos y readaptarnos. Y a lo mejor en el seno de esta adversidad se encuentra la semilla de una experiencia y de un salto adelante importante para todos, ¿no? No lo sabemos, pero sí sabemos que algo podemos hacer y es revertir ese sentido de sufriente destino en un sentido de oportunidad de convertirnos en nuestros propios constructores, de asumir una postura activa y no tanto de espectadores y pasiva. Y nada más, muchas gracias y espero que os haya podido ser útil. Muchísimas gracias.